Ahí está. Buenas tardes. Voy a iniciar la explicación de la unidad 2, Historia de la Educación. En esta ocasión, en educación a distancia, vamos a hablar de lo que es la educación moderna. Y en la educación moderna tenemos 4 subdivisiones, que es la educación en la edad moderna, donde inició el humanismo pedagógico y sus representantes, las reformas religiosas, donde entraron las reformas protestantes, la reforma católica, que fue la contrarreforma, y la influencia en la educación con sus representantes. También tenemos la educación en los siglos XVI y XVII, que es la pedagogía realista, el periodo de la Ilustración y sus representantes. En este caso vamos a iniciar hablando un poco, este será un clip corto, una cápsula de conocimiento con una explicación breve pero concisa. La educación moderna inicia en la Edad Moderna, que es un periodo histórico que abarca aproximadamente 3 siglos. Estos siglos considerados con grandes divisiones de la historia occidental entre la Edad Antigua y la Edad Media. La Edad Moderna es la tercera parte de nuestra historia, la tercera gran parte de nuestra historia. Les recuerdo que las edades no está dada por años, sino por eventos. La Edad Antigua transcurre a la Edad Media y de la Edad Media a la Edad Moderna debido a eventos. Y en este caso, el evento que marcó la Edad Moderna fue el descubrimiento de América. Entonces, a partir de allí, que abarcó aproximadamente 3 siglos, podemos mencionar que cuando Cristóbal Colón en 1492 descubrió América es el evento que enmarca el inicio de esta edad moderna. En cuanto, ¿qué pasó en este periodo de tiempo? En términos políticos, hay un auge de los estados nacionales en Europa. Hay monarcas, reyes absolutistas, donde hay un poder que ya está presentado en estructuras centralizadas en el gobierno, o sea que manda el rey y la reina, es el que manda en esos países. En cuanto a la economía, se puede ver que es cada vez más monetaria. Dejan de lado lo que se hacía en la Edad Media, que era el trueque, para empezar a usar las monedas de oro, monedas de plata u de otro valor. En cuanto a la cultura, se caracterizó por el Renacimiento. La escultura, la pintura, se promovía la recuperación de los valores y los conocimientos de la antigua Grecia, que sabemos que en Grecia y en Roma inició lo que era la oratoria, la filosofía y la matemática. Eso llevó a grandes avances en cuanto a lo que es la ciencia, la filosofía y la literatura. Avanzamos y encontramos que en cuanto a lo que es la educación de la edad moderna, su característica principal es el humanismo. ¿Y qué es el humanismo en este caso? Es cuando le coloca al hombre, la persona, fuertemente como el centro de todo. Entonces, el humanismo es el fuerte énfasis del estudio de las humanidades clásicas que ya mencioné, el desarrollo del individuo y la formación integral del individuo, o sea, que no era solo conocimiento, sino también hablaba de la formación de la persona, porque nosotros tenemos que entender que no solamente somos conocimiento, no es solamente saber, también debemos de tener en cuenta el hecho de sentir, de emocionarnos, de creer en algún ser superior que nos dé una fuerza para poder continuar. Eso es el humanismo. Entonces el enfoque humanismo presentó ciertas bases que generó un cambio significativo en cuanto a la concepción de la educación y por ende, ¿verdad? Un gran impacto a la misma. El humanismo pedagógico tenía una fuerte característica y en este fue el estudio en cuanto a los textos clásicos que vino de Grecia, donde se hablaba mucho de lo que es la poesía, el amor, los valores y daba una gran importancia a la persona, al ser humano y lo ponía a él como centro y le promovía, le daba la promoción de un conocimiento secular.
sea, que no era solamente saber en cuanto a conocimiento, sino también su sentir. ¿Qué sentía la persona? ¿Qué siente la persona? Ese es el humanismo pedagógico. Los representantes. Bueno, tenemos a Feltre, en donde nos enseñó el ambiente de la libertad y la cultura clásica. En cuanto a la fe cristiana, también nos decía que había una educación integral en los alumnos, en la música, en cuanto al ejercicio físico, que es muy bueno también para el aprendizaje, la poesía, la ciencia. Luis Vives nos introdujo la aplicación de la psicología a la educación, el estudio de la persona, ¿sí? El ser humano como persona. Y nos recomendó utilizar objetos de la naturaleza para llegar a las ideas por medio de los sentidos, los 5 sentidos. O sea, que decía que nosotros no solamente aprendíamos leyendo, sino también con los sentidos. Puedo tener ojos, pero no veo. Puedo tener oídos, pero no escucho. Puedo tener manos, pero no siento. A eso se refiere, usar los 5 sentidos de una manera más profunda. Le tenemos posteriormente a Nebrija, en cuanto el que escribe un tratado del humanismo, en el cual tiene un breve compendio de ideas pedagógicas que nos da unas ideas muy interesantes también en cuanto al humanismo pedagógico. Avanzamos, le tenemos a Rabelais, donde el precursor del realismo y naturalismo en la pedagogía enfatizó fuertemente la importancia de la vida al aire libre, salir, no estar encerrados, el ejercicio físico para despejar nuestra mente, que es tan cierto que cuando nos sentimos agobiados, cansados, necesitamos despejar, mirar un poquito un árbol, una hoja, el movimiento del viento, para poder descansar la mente y encauzar otra vez esas ideas que tenemos. Montaigne, el señor Montaigne en cuanto a su educación nos dijo que teníamos que comenzar desde la primera infancia, que la educación va desde el inicio, no ya de las personas grandes o adultas, porque teníamos que dejar de lado la creencia de que el niño no sabe o no va a entender. Por el contrario, el niño sabe y entiende a la perfección que implica. Es como cuando hoy en día compramos un electrónico, un celular, por ejemplo. Este celular, elegimos un celular y nosotros los descargamos aplicaciones de nuestro gusto y preferencia. Dice, comparamos de esta manera con un niño. El niño viene con la mente en blanco. Como tutor, como mamá, como papá, le vamos educando a nuestra imagen y semejanza. Entonces, él dice que la educación implica iniciar desde la primera infancia, o sea, desde el inicio, no de adulto, porque ya en adulto uno ya ha comprendido todo y difícilmente o lleva más tiempo cambiar de aptitud o actitud. Necesita una fuerte convicción de querer cambiar. En cuanto a las reformas religiosas en la edad moderna, encontramos que nace la Reforma Protestante, primeramente. Y en la Reforma Protestante le tenemos a su influencia que nos daba una interpretación personal de la Biblia y una mayor participación de los individuos en cuanto a su relación con Dios, lo que llevó a una valoración de la educación y la alfabetización como medios para acceder a la Sagrada Escritura. O sea que los protestantes se dieron cuenta que a partir de la escuela podían también llegar a todos los niños y jóvenes con esas escrituras. Por supuesto que la Iglesia Católica no se quedó atrás y allí nace lo que sería nuestra contrarreforma. Y en la contrarreforma, la Iglesia también toma cartas en el asunto, en cuanto que va creando también las escuelas para formar a las personas dentro de la Iglesia y el catolicismo. Seguidamente, en cuanto cómo fue con una reforma interna. Primeramente tuvieron que sanearse desde adentro. Entonces luego vino el Concilio de Trento, donde se definió y se reafirmó las enseñanzas católicas. Ya una vez definido, iniciaron lo que serían
las escuelas católicas. Allí vienen lo que son los jesuitas. Y los jesuitas eran misioneros, son misioneros que van por el mundo justamente llevando la palabra, ¿verdad?, de Jesús y enseñando esa palabra. En la época de la colonización, una vez que se descubrió América y que vinieron los conquistadores a la Cuenca de la Plata, Río de la Plata, luego Buenos Aires, Uruguay, Brasil, Paraguay. Llegó al finalizar lo que es la Cuenca de la Plata, al inicio del río Paraguay, donde se funda Asunción. Seguidamente, como era difícil manejar a los guaraníes, vinieron los jesuitas. 14 reducciones jesuíticas existe a lo largo de, entre la frontera de Paraguay y Argentina. Si bien ahora del lado argentino, posterior a la guerra de la Triple Alianza, ya es Paraguay, al inicio, en aquellos momentos, era tierra paraguaya. Entonces se instalaron 14 reducciones jesuíticas dentro de lo que sería el territorio Paraguay de la época colonial. ¿Para qué? Para poder formar a los nativos dentro de la religión y el trabajo también. Así es como en esta parte maravillosa de la historia de la educación nacen tantas situaciones que nos llevan a poder imaginarnos cómo es posible que se diseñó en base a la modernidad, a los nuevos descubrimientos, a las nuevas tierras, a las nuevas culturas, a la función de la cultura europea con la americana, a la modernización, por supuesto, con la religión de por medio, al pensar que la persona es el centro de todo. ¿Y cómo podíamos enseñar todo eso? ¿Cómo llegar a la persona? Entonces, a través de la persona. No a través del propio conocimiento, sino de que la persona es importante. Cómo siente la persona, cómo está la persona y posteriormente ir enseñando para que ellos en los colegios y universidades, en aquel entonces guiados por los jesuitas, pudieran formar ese enfoque altamente estructurado y riguroso a la vez para formarlos dentro de lo que combinaba el conocimiento y la educación propiamente dicha. Es un gran impacto, es gran significativo y eso estableció un nuevo modelo pedagógico en cuanto a la educación católica durante varios siglos, ¿verdad? Y bueno, con este breve explicación les dejo para que puedan continuar ustedes también haciendo y una buena lectura más minuciosa.